buenas tardes a todos ustedes. Los saluda Julián López en un nuevo episodio más de La Tesis Inconclusa. También contamos con la presencia de mi compañero Leonardo Morales y de nuestro invitado el día de hoy, el compañero Edson Arcadio. ¿Cómo estás, Edson? Pues muchas gracias por la invitación. Que nos acompaña el día de hoy. Les agradezco. El tema que vamos a manejar el día de hoy es el hábito de la lectura. Es un hábito que se está perdiendo, es un hábito que está desapareciendo y pues vamos a ver distintas perspectivas respecto a esta actividad que tantos años ha acompañado a la humanidad, que ha sido un pilar fundamental de la civilización y que hoy puede ser que esté en peligro. ¿Cómo podríamos remontarnos a tanto el pasado, de dónde empezó esto de la lectura? O sea, ¿se imaginan? Pues la lectura empezó precisamente con la escritura. En la civilización sumeria, cuando comienza el proceso de civilización, nunca mejor dicho, ¿no? En el que las sociedades comienzan a complejizarse, surge la escritura como una necesidad de registrar la información. ¿No había una socióloga, alguien que decía eso sobre cuándo empieza una comunidad, seres humanos a volverse una civilización? Cuando empieza a haber escritura y lectura. Uh-huh. Los petroglifos, los dibujos, pues era un tipo de lenguaje, arte, dibujos. Pero ¿dónde está el inicio de comprender qué significaba todo esto? Podías ver dibujos de gente cazando un mamut, pero ¿cómo comprendías? Después, como dices, los sumerios, el lenguaje, ya cualquier otra persona podía comprender ese idioma. Y aún así era algo de las clases elitistas. O sea, la lectura, la escritura y la lectura van ligadas al poder. Definitivamente son dos espacios en los que siempre el poder va a utilizarlos, ya sea para conservarlo o ya sea para obtenerlo, ¿no? Entonces, normalmente la escritura y la lectura comienzan como llevar el registro de los impuestos, llevar el registro del dinero que se está obteniendo de la recaudación de impuestos, saber quién te debe, saber quién no te debe. El otro motivo es para los contratos, es decir, regular las actividades comerciales, poder nosotros controlar cuánto le debo a tal persona o cuánto me debe tal persona para poder cobrarlo y pues para poder tener un sistema de confianza en el cual las personas pudieran transferir valor. Registros históricos de fechas, uh-huh. Economía. Y la lectura nace de ahí y de la interpretación de estos procesos. Después vamos a tener que esta va a ser también una herramienta muy potente en la cuestión de la religión. Uy. Es decir, cuando estas primeras religiones organizadas de Mesopotamia, o sea, los sumerios, etcétera, comienzan a utilizar la escritura para registrar todos sus textos religiosos y comienzan a transmitir sus mitos, a transmitir sus creencias a través de estos textos, ¿no? Y esparcirse. Edson, para ti, ¿cómo fluye esto? Sí, qué interesante cómo es ver que el lenguaje, en este sentido, la escritura y naturalmente posterior la lectura, por obviedad, ha cumplido a través de la historia diferentes propósitos. Y es apropiado decir que en tiempos modernos, pues como comenta Julián, pues se instrumentaliza como se ha instrumentalizado todo. Sin embargo, pues también creo que como seres pensantes debemos de ver esto de una forma, no pecar de romantizar esto, pero sí de verlo de una forma distinta, un poco más menos instrumental, pero sí intelectual. ¿En qué sentido? El lenguaje nos acerca, la lectura nos acerca a otras personas, a temas profundos de la realidad. Entonces sí, es verdad y es cierto que debemos de conocer el contexto, en este caso de la escritura, como parte del lenguaje entre sujetos, entre individuos, que también se instrumentaliza, y verlo como un valor adicional a lo que representa ser un ser humano. De hecho, lo que menciona me parece bien interesante. No sé si ustedes sabían que durante casi toda la historia la lectura fue un fenómeno en voz alta. Es decir, la lectura como un acto silencioso, la lectura personal o privada, es muy reciente, época moderna. No tendrá más de 200 años. Entonces,
como menciona el Edson, que la lectura era una actividad social, una actividad colectiva, pues habla de eso, ¿no? Desde la época antigua, la antigua Grecia, Roma, la Edad Media, incluso todavía la gente leía en voz alta. Uh-huh. Entonces la lectura se convertía en este acto que involucraba a toda la comunidad. Pues sí recuerdo en películas o series que llega con un pergamino y le lee a todos, porque también no todos sabían leer. Y no todos tenían acceso a los textos. Es decir, a lo mejor nada más había una copia de un texto y ese texto lo tenían que compartir entre todos, y la forma más común de hacerlo era que un lector compartiera la información, y de esa forma la comunidad se nutría a través de esa lectura. ¿No fue cuando la imprenta, los chinos crearon esto de la impresión y empezaron a crear copias para distribuir información? Sí, y en Europa con Gutenberg pues comienza ahora sí a abaratarse un poquito la impresión de los libros, y por lo tanto comienza el acceso de las personas a los mismos, pero aún así la lectura seguía siendo una actividad que se hacía en voz alta, es decir, una actividad social. Entonces no es hasta la Edad Moderna cuando la lectura se vuelve una práctica solitaria. Y quizá por eso también ha habido un decaimiento, en cierta forma, y se ha convertido en una actitud elitista. ¿Por qué? Porque la lectura te encierra a ti mismo en ciertos círculos donde se da. Y en la actualidad ahora, ya hablamos del pasado, de cómo evolucionó este proceso de distribución de los libros, de los textos. Y ahora en la actualidad, ¿qué ven? ¿Qué leen? ¿Qué escuchan? El detalle es que si tú preguntas a muchas de las personas que leen porque tienen que leer. Pero ¿y si le preguntas a la mayoría de las personas, leen? Hay gente que lee por entretenimiento, hay gente que lee porque tiene que leer, hay gente que lee por obligación, hay gente que lee por gusto. El problema es, yo de las cosas que leo, y lo admito, gran parte es porque lo tengo que leer. Uh-huh. Ya sea por mi trabajo, ya sea por mi escuela, ya sea por obligaciones, y ya sea, puede que los textos me gusten mucho, pero gran parte de mis lecturas son textos académicos o textos que estoy obligado a estar leyendo constantemente. Pero yo creo que entramos nosotros, los que leemos, en una minoría, porque las tendencias actuales ya la gente perdió la mayoría, no hay minorías en este caso. Perdieron el gusto por la lectura, por las redes sociales, por películas, videos, series, que encuentran toda una versión más resumida y no quieren reflexionar el pensamiento crítico, no quieren desarrollar esa parte por flojera, por el tiempo que les toma, no hay espacios, dineros. ¿Qué ves en esto, Edson, en la actualidad sobre la sociedad? ¿Ya no lee o sí leen? Sí, yo creo que seguimos leyendo. Sin embargo, es importante recalcar que el número de personas que leen, yo creo que con el paso del tiempo va en caída. Lo que mencionas hace un momento con el contexto histórico en el que vivimos, donde internet, redes sociales, el ir por la inmediatez, por tener el resultado aquí, pronto, yo creo que ha hecho caer a muchas personas, y en lo académico, en lo laboral, quizás por evitar esta parte, le llamamos quizás compleja, cansada, de fijar la vista en las letras, en hacer un análisis concienzudo de la información. Yo creo que vemos eso. En lo particular, uno de mis, no sé si llamarle hobbies, pero sí alguna actividad que realizo es el leer. En mi particular caso me gusta mucho la literatura, novela, cuento, ocasionalmente ensayos. Sin embargo, en mi particular punto de vista, sin duda alguna, un país como México es muy triste ver que no se lee, es verdad. Si lo comparas con países europeos, por lo que sabemos, creo que no sé si leemos un libro al año en promedio.
Pero yo diría que sí se está perdiendo, y pues yo creo que la invitación que podríamos hacer ahora es precisamente ir a tomar cualquier libro que esté ahí en el armario, que esté guardado, empolvado, iniciar con este proceso de pensamiento libre y reflexión. Creo que hablas un punto serio, porque creo que no muchas personas tienen acceso a los libros. O sea, hay personas que sí, volvemos a lo mismo, es elitista. Las personas que tienen libros, pues eventualmente lo compraron, obviamente tuvieron ese dinero, ese aporte, y tienen libros en su closet, en su armario, en su librero. Pero hay personas que no tienen libros, o qué tipo de libros tienen. En mi persona tengo libros, pero están arrumbados, guardados, cosas que leí, pero tengo 1000 cantidad de PDFs, libros en formato PDF, que la verdad pues sí me doy el gusto de leer, hojear entre esos libros, pero creo que se lo veo complicado en personas. Pareciese ahí que el avance de la tecnología trajo una disyuntiva. Sí. Por un lado, si tienes la capacidad de acceder a la tecnología, tienes todo el acervo cultural que te puedas imaginar gratis. Que no debería ser así, porque pues podríamos estar a favor o en contra de la piratería, que quizás sería otro tema, pero pues tienes acceso a toda la información que te puedas imaginar en internet gratis, y aún así no se está leyendo por parte de un amplio sector, ¿sale? Hay un consumo de redes muy grande, hay un consumo de contenido audiovisual muy grande, y eso al final reduce la paciencia, reduce la concentración, y reduce la capacidad de las personas de poder concentrarse en la lectura. Aunque también podrían decir personas que, yo leo publicaciones de otras personas. Entramos en otra cuestión. Sí, pero no es una actividad que implique un pensamiento crítico y una disciplina. Sí. Es algo que haces como interacción del contenido audiovisual y como respuesta, como reacción, como búsqueda de atención, más que como un proceso de interiorización del contenido que estés leyendo. No hay pensamiento crítico en leer los chismes de los vecinos que hicieron de vacaciones. No, y sí, o sea, incluso antes se leía el periódico y se leía el TV Notas y se leía todo tipo de revistas, y podríamos decir que era un tipo de lectura recreativa, pero ahorita ni siquiera pasa eso. ¿Cuánta gente lee noticias? La gente prefiere ver un video. El resumen de. Entonces, al final, creo que hay muchos esfuerzos por fomentar la lectura. Sin embargo, la situación del momento histórico que estamos viviendo dificulta que esto llegue a las personas que quizás más lo necesitan, porque las personas que están predispuestas a leer o predispuestas a participar en estas dinámicas, no tienes que motivarlas, ya lo van a hacer, lo quieras o no lo quieras, ¿no? Y hay una predisposición anímica, y ellos mismos buscan libros, y ellos buscan los espacios donde se puedan compartir este tipo de ideas, este tipo de dinámicas. En cambio, las otras personas están renuentes, pues, y es un estar constantemente luchando para que nuevos jóvenes se integren a esta dinámica. Y es ahí donde hay tiempo, porque he escuchado la cuestión de, es que hay que hacer textos más básicos y más accesibles, o hay que hacer literatura más atractiva para que más gente lea. ¿Y qué es lo atractivo? Es decir, no, o cuestiones como en las mismas series, ¿no? El mismo contenido audiovisual, ¿qué es lo atractivo? Entonces te das cuenta que en ocasiones los libros más vendidos de un país son los libros creados por streamers, por youtubers, que tienen un muy bajo nivel, pero mucha gente dice, pero están leyendo. Entonces también, ¿es lectura o no es lectura? Hay una romantización también de la lectura por la lectura. Y yo creo que ahí vamos a un tema que sin duda está muy pegado con esto, muy relacionado con esto, que es en que nuestro país vive una actualidad muy distinta a otros países, en donde desafortunadamente al Estado, a las instituciones, no les interesa lo suficiente como para cambiar este modelo. Está en sus manos. En mi punto de vista, creo que está en sus manos, si no cambiarlo en su totalidad, porque al final del día va a ser tu decisión si lees o no lees. Pero creo que lo que sí está en manos del Estado es proponer, crear programas, ampliar estos programas para que no solamente los libros, las lecturas, no, sino una forma distinta de llegar al ciudadano común, al hombre de a pie, al albañil, al carpintero, al
a cualquier persona que pudiera tener no solamente el acceso, sino las formas de poder, que a ti te parezca interesante ir a tomar el libro. Formas distintas. Entiendo la parte de que hay un campo todavía muy importante por escarbar, por conocer, por crear. Sin embargo, creo yo que ahí está una oportunidad de hacer las cosas distintas. No mejor, distintas, porque en el grado de que tú hagas las cosas de esa manera, diferentes, créeme que la mejoría llega automáticamente. Entonces yo creo que el Estado tiene mucho trabajo y por supuesto la parte privada en colaboración con instituciones privadas lo pueden hacer, y la parte educativa, las universidades, las escuelas, hay mucho trabajo que hacer. Sin embargo, falta lo más importante, las ganas, el interés honesto, sincero de poder crear algo distinto, algo nuevo, algo que de verdad valga la pena para los jóvenes de ahora. Creo que el gobierno hace programas en las escuelas públicas, en privadas creo que también, pero es menos llamativo. Quizás rescato la parte de que mencionas, hacerlo distinto, como llamar la atención, hacerlo más atractivo, porque yo recuerdo que desde la primaria el gobierno al inicio de cada ciclo mandaba libros gratis, que la Odisea, que el Principito, libros básicos de niños, pero al final una lectura que te hacía pensar, que te hacía reflexionar, tanto positivo como, bueno, no daban cosas negativas o relacionadas con superación personal, pero eran libros que tú decías, vaya, interesante. Obviamente no la mayoría, había otros que sí eran aburridos. Yo me acuerdo que estaba el de El Quijote y se me hacía un libro muy pesado para esa edad, estaba pequeño. Y pues yo creo que el gobierno sí como que lo ha intentado, el acercamiento cultural de la lectura a los niños. Y aparte hay bibliotecas. Tenemos la biblioteca central, que yo me acuerdo que habré entrado aquí, no sé, en secundaria, prepa, en algún momento, en la universidad, obviamente, y me acuerdo que había muchos libros. Cada facultad, la mayoría tienen sus propias bibliotecas especializadas en sus carreras. Me acuerdo que desde la primaria la escuela tenía una biblioteca, pues, de su tamaño, la secundaria también, pero recuerdo también que fue disminuyendo la cantidad de libros que había. Cambiaron los libros por computadoras. Y creo que también se perdió el fanatismo de llevarte el libro a tu casa, tener una propiedad. Recuerdo que veías en el inicio quién lo había tenido antes. Te daba un sentimiento de, ok, ahora voy yo y pongo un registro en el libro, tu tarjeta de la biblioteca. Uy, me vienen muchos recuerdos de más pequeño. Pero han cambiado los tiempos, ha cambiado la sociedad. Yo lo que veo es que en este asunto nosotros no vamos a resolver el problema, ¿no? O sea, yo creo que personas más listas que nosotros han planteado cuál es la solución para el problema del que no se está leyendo. Ajá. Y que no se está haciendo. Personas muchísimo más versadas que nosotros ya lo han intentado, y creo que lo que podemos hacer es una crítica social. Sí. Porque si nosotros tuviéramos el hilo negro de cómo hacer que la gente lea más, las editoriales ya nos hubieran contratado. En ese sentido, creo que es importante ver que si es una cuestión sociológica, es una cuestión de estudio sociológico, el hecho del por qué no se ha alcanzado los niveles deseables de lectura. Seamos sinceros, la lectura como un acto social, como un acto expandido, tiene muy poco tiempo. Estamos hablando que aquí en México, en la época de la Revolución, cerca del 14% estaba alfabetizado. ¿Qué será? ¿100 años? Hace 100 años, 110 años. Menos, casi. ¿Sale? Entonces, en la época de la Revolución, la sociedad, el 14% estaba alfabetizado. No es hasta la dinámica de las misiones culturales de José Vasconcelos que se comienza a lograr un nivel de alfabetización más amplio, más extendido, y ahí la finalidad era la alfabetización. ¿Para qué? Para convertir al individuo en alguien capaz de relacionarse con un mundo que cada vez estaba migrando al texto, ¿no? Lectura, escritura, pero no necesariamente para que se convirtieran en consumidores ávidos del libro, que sería un segundo paso quizá, ¿sale? Entonces el detalle es, desde esa época, cuánto se ha avanzado en la lectura, porque también estaríamos pretendiendo que se ha perdido el hábito de la lectura, cuando muy probablemente nunca lo hubo, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en otros países. O sea, también leer siempre ha sido un acto elitista, y no necesariamente, con elitista no solamente me refiero a de personas ricas, también aquellas personas que han recibido una educación formal
aquellas personas que han estado en la universidad, aquellas personas que han ingresado a alguna carrera, pues obviamente que por sus condiciones han tenido que leer y por lo tanto tienen un acervo cultural. Y es muy probable que esas personas vayan a seguir leyendo de aquella área en la cual se dedican, ¿no? Y en cuanto a literatura, también es un gusto adquirido, pues. No todas las personas han tenido el hábito de la lectura y creo que ahí sí viene por parte de la familia. Sí. Entonces ahí yo creo que sí es una labor de que si tú quieres que tu hijo o tu hija sea un lector, te tienen que ver con un libro. Vi hace poco un TikTok, ese mismo caso de... Eso tiene que ser un hábito, sí o sí, y que te inculquen los papás. Trabajo del gobierno, trabajo de las escuelas, sí, pero en casa, tienen que verlo en casa. Si no lo ven en casa no se refuerza y no se aplica. En este video, los papás estaban así, con un libro, y yo, mira, y el niño bebé, pues decía, veo a mi papá que está con un libro, y todo bien, hasta que los papás lo bajan el libro, tienen el teléfono ahí. Digo, podrías intentar engañar al hijo, pero eventualmente le vas a dar la tablet, le vas a dar el celular. ¿Y qué va a hacer con esto? Se va a perder. No va a haber esa lectura profunda, no se va a crear ese hábito, ese gusto. Y quizá yo creo que es interesante hablar de las consecuencias de no leer. Las consecuencias de no leer, o sea, son catastróficas. Tú te das cuenta como docente en tus alumnos, aquel alumno que tiene un hábito de la lectura es un alumno que destaca no solamente en una, sino en múltiples áreas académicas. Aquel alumno que no lee absolutamente nada es un alumno que sí suele tener un rezago en muchas de las áreas del conocimiento. Entonces, hay una disminución del pensamiento crítico. Actualmente creo que con la nueva escala mexicana se ha incluido como ejes principales, uno de ellos es el razonamiento verbal, que implica lectura y comprensión lectora, o sea, y pensamiento crítico. Y pensamiento crítico. Sí, entonces, una persona, se va a oír muy feo, pero una persona que no tiene habilidades de lectura y de escritura desarrollada es una persona que no va a tener la capacidad de desenvolverse de una forma tan racional como alguien que sí lo tiene. Hay faltas de ortografía, no hay concentración, no hay redacción. La caligrafía no tiene que ver aquí porque pues la caligrafía es práctica con la mano. Pero pues invitamos al público, a nuestros oyentes, a leer, a empezar de poquito en poquito. No se atrevan a leer un libro grandote, pues con textos, capítulos, una hoja por día. Pero es un hábito que es muy recomendable, muy saludable y pues para todos. No sé si ustedes desde pequeños tenían ese hábito, se los inculcaron sus padres. ¿Cómo fue, Edson? ¿Cómo te enamoraste así de la lectura? ¿O no lees? Que te invitamos porque no es por nada, pero eres un escritor reconocido. Con libros publicados. Con libros publicados. Entonces, pues de algún lado tuvo que nacer todo esto, ¿no? Pues fíjate que remontándome a mis épocas de infancia, yo me crié en un entorno pues bastante disciplinado en cuanto al temas de tomar desde revistas un libro en un contexto algo, bueno, no algo, muy religioso. Okay. Entonces, este entorno en el que me crié siempre me empujaba, y de voluntad lo digo, o sea, nunca fue obligado. Me gustaba leer, estudiar, me preparaba con las lecturas y digamos que hasta por mis padres en diferentes instituciones religiosas, o sea, yo creo que estuve, no sé si en 2 o en 3, al final me quedé en una, elegí la menos peor, pero siempre fue en mi casa siempre fue una atmósfera, un ambiente de un libro. Entonces, conforme fueron pasando los años, abandoné esta organización religiosa y me fui por lo académico, también por la parte literaria. Actualmente yo pues, escribo, tengo un canal de Facebook, una fanpage. Y ahí cada tanto tiempo pues subo algunos microrelatos de índole distinta en cuanto a temas de realidad. ¿Cómo se llama? Se llama Tiempo de Letras. Okay. Tiempo de Letras. Tengo un libro, como bien comentas, una novela corta publicada. Se llama Mis 15 años.
Y pues trata de un tema bastante particular e importante en este país, ¿no? Como es la trata de personas, la trata de blancas. Pero bueno, volviendo a tu pregunta inicial, sí, siempre he sido de libros, fíjate, y pocas veces me han preguntado eso. O sea, desde pequeño hasta la actualidad, siempre ha sido, yo creo que rayaría en un vicio. Yo a veces salgo de mis ocupaciones y me voy a una librería, como si un niño cuando entra a una dulcería, ¿no? Uh-huh. A una juguetería. A veces me pregunta la persona que atiende, ¿vienes por algún libro? La verdad no vengo por ningún libro en particular. Estoy viendo pues cuál me puedo llevar, cuál me interesa o cuál me jala, ¿no? Te soy honesto, en mi pequeña librería que tengo en casa, tengo todavía algunos libros nuevos, o sea, empleados que están haciendo fila, están como en la fila de las tortillas esperando la lectura. Pero créeme que para mí es un mundo, como comenta ahorita Julián, es muy interno, es muy íntimo. O sea, él habló del elitismo, pues sí, la parte elitista para mí sería la parte en la que tú te puedes encerrar, es tu mundo, y es muy lindo tener ese pequeño mundo para ti, en el que se escucha muy trillado, el de viajar a otros mundos, pero es verdad, es cierto, y a mí me ha pasado. Entonces me siento a gusto, me siento satisfecho en este mundo, y eso me lleva a otro tema que a lo mejor no sé si ya abordaron, creo que ya abordaron en alguna ocasión, que es el tema de la soledad. Uh-huh. La soledad se convierte en otra cosa. O sea, el estar solo con un libro y reflexionando sobre lo que lees ya no es soledad, se convierte, creo, en un acompañamiento, en otro asunto totalmente distinto. No estás solo. Entonces, sí, yo leo bastante. Ok, mira, interesante. Desde la religión, el aporte que les da a las personas, de la continuidad de estar leyendo cada domingo en iglesia, las lecturas, entre semana, desde casa. Digo, independientemente de la lectura que sea, pues se crea el hábito, y ya lo que uno decida después es el camino de cada quien. Pero mientras se mantenga este hábito de lectura, digo, interesante, ¿no? Y si me permites un comentario adicional, lean, aunque sea la Biblia, aunque se escuche un poco fuerte, pero al final del día la Biblia es un compendio, una colección de libros históricos también. Entonces, sí, yo de hecho fue digamos que el primer libro que empecé a leer de niño. Pues la invitación es a leer, que lean la Biblia ya es otra cosa, ¿no? Yo no la recomendaría así como lean la Biblia. Yo lo intenté, pero para mí fue muy pesado leerlo. Quizás no estaba preparado, quizás no tuve el que fuera inculcado de esa manera. Pero puedes leer cualquier cosa. De hecho, ayer salió la noticia, vi una noticia de el manga, cómic japonés, que al final de cuentas es lectura de un tipo con dibujos. Entonces acaba de rebasar a J.K. Rowling de los libros más vendidos. Ese es el manga más leído, o con más ventas. Entonces está como en el 7º lugar. Creo que la Biblia está en los primeros, ¿no? Sí. O el primero, si no me equivoco. Sí. Pero ya entró en este ranking. Entonces al final de cuentas, ¿es lectura? ¿No es lectura? Pues, independientemente, pues, son lecturas de modos diferentes, de distracción, para llamar la atención, o de aprendizajes educativos. No sé, en tu caso, Julián, ¿cómo fue? Yo también, en mi caso, todo el tiempo leí yo. En mi casa no se leía. Okay. Yo soy el único que leo en mi casa. Nunca se generó un hábito. Creo que fue también un interés que nació desde muy niño. Recuerdo que mis papás iban a caminar a un parque, a un jardín botánico, ahí en Los Mochis. Y enseguida del jardín botánico está la biblioteca municipal. Entonces yo iba a la biblioteca. Y cuando mis papás estaban haciendo ejercicio, pues yo me quedaba en la biblioteca, primero leyendo libros pues con dibujitos, con todo esto, y ya después pude ir accediendo a otro tipo de lecturas, y creo que se me fue generando ese hábito, ¿no? Pero sí quizá tiene que ver con una actitud más dada a la introspección, más dada a poder explorar el mundo interior. Entonces, cuando eres una persona muy dada a explorar el mundo interior, sueles encontrar mucho placer en la lectura. Y quizás son habilidades que uno adquiere normalmente más adulto, ya más grande, cuando tu capacidad de abstracción llega a un desarrollo
más elevado, pero hay muchos niños que logran esta actividad interior y es cuando pueden encontrar quizá gusto en la lectura. Y yo quizá plantearía eso, ¿no? Ver la lectura como un acto de placer o como un acto de recreación, de ocio, y no verla tanto como una obligación, porque sí creo que se romantiza también bastante a la lectura. Creo que igual si te obligan, pierdes Sí. te aferras a no. Yo Totalmente. nunca voy a leer. Yo en mi experiencia de chico recuerdo que mi mamá nos leía. Tenía un libro y cada día en la noche para dormirnos nos leía una página, 2 páginas, y recuerdo que suficiente, ya les leí, a dormir. Y recuerdo que dormíamos. Y algo que sí me pegó, me clavó machín, fue Harry Potter. No sé qué momento, pero yo tenía la edad del personaje. Entonces me empezaron a comprar los libros y al siguiente año salía la película. Entonces, desde el primer libro, no hombre, yo encantado porque yo tenía la misma edad y lo que decían, el desarrollo de la creatividad es otro mundo. Te metes en ese libro y es una fantasía en la que desapareces, sea el libro que sea, lo puedes extrapolar, lo puedes ver, lo puedes sentir. No sé, para mí el libro es mágico. Cualquier libro, independientemente del tipo que sea, crea algo en ti, en tu cerebro, el desarrollo cognitivo, que pues, no podría explicarlo. Y luego también el olor, cuando abres un libro nuevo, de que las páginas, no sé, creo que tiene algún nombre. Es parte de lo que iba a comentar ahorita, la parte física. Creo que los archivos en la compu, el PDF, pues sí está padre como lo que comentaba ahorita Julián. La mayoría de sus lecturas han sido pues el deber ser, pues la parte académica, y está bien, pero yo creo que más que romantizar la parte de la conexión con la parte física, el tocarlo y el olerlo, deja a un lado la parte en la que no deja de ser romántico, pues al final del día no deja de ser algo romántico. Sin embargo, el que tú toques aquello, el que haya una conexión, algo tangible, creo que aquí produce algo muy distinto a que tú te sientes enfrente de un ordenador, de una computadora, abras el archivo, te crea algo muy distinto acá. Y te lo digo en mi particular experiencia de años, que muchas veces prefiero más tener el libro físico, aunque no lo lea, porque te vuelvo a repetir, tengo libros ahí guardados, están esperando, y llegará su momento. Pero sí creo que sin duda alguna, si queremos llegar a ese punto de apreciar la lectura, de empezar a leer y ser un lector regular, cómprate un libro físico, ve por el libro físico. Yo creo que es la parte en la que nos puede aportar y ayudar y dar un empujón para poder empezar con el gusto a la lectura. Y luego hay que seleccionar bien el libro. Y también de libros a libros, porque sí, no vas a empezar directamente con la Biblia a un niño chiquito y sí, claro, sin duda, te lo acabas. Y el ejemplo en casa. En casa. Y sí, los niños, cuando son muy pequeños, entran en una etapa del no. Sí. ¿Por qué? Porque lo ven como una obligación. Ajá. Entonces vamos cambiando esa parte en casa, la de la obligación por la del ejemplo, la imitación, ¿no? El tema de la imitación con estos psicólogos cognoscitivistas, que te vean a ti como padre que estás disfrutando. ¿Por qué mi padre tiene horas, el viejo, con un libro en las manos? Yo también quiero. Pues sí, quiero ver qué se siente. Ajá. Y se levanta y empieza a hablar y a platicar de lo que leyó. Ah, cabrón, pues yo también. Sí. Entonces, la imitación va a ser una parte muy importante y todavía más importante, voy a esto. Es una práctica que es en casa. Nace en tu casa. Ya sea allá afuera, en la escuela, con sus amistades, naturalmente que siempre va a haber un riesgo allá afuera de que te desvíen al muchacho, a tu hijo, pero créeme que si tú le das herramientas a tu hijo para salir a la calle a pelear por lo que él quiere, a pelear por su ser, créeme que lo que allá afuera, con lo que afuera se va a topar, le va a hacer, coloquialmente hablando, los mandados, ¿vale? Entonces la crianza en casa lo va a hacer una persona de bien, y si es con un libro en el brazo, mejor. Yo también soy de la idea de que también la lectura es un hábito, ¿no? Entonces, como todo hábito, cuesta trabajo.
Inicialmente es un esfuerzo, es algo que tu cerebro no está acostumbrado a hacerlo, no evolucionamos para leer. O sea, es una actividad secundaria que el ser humano se inventó. Y como todo hábito hay que construirlo. O sea, nunca te va a llegar la inspiración de leer. Así como hay gente que dice, estoy esperando que me llegue la inspiración para pintar, estoy esperando que me llegue la inspiración para escribir. La inspiración rara vez te va a llegar. Lo que termina venciendo normalmente a la acción es la disciplina. Motivación. La disciplina. Tener tus 15, 20, 30 minutos diarios de, ¿sabes qué? En esta hora me voy a sentar con un libro en la mano, voy a hacer el esfuerzo de leer, aunque me esté muriendo de sueño, aunque esté bien aburrido, estos 15 minutos, 30 minutos, voy a hacer el esfuerzo de dedicárselo todos los días a la lectura. Y si de no, poquito en poquito. No quieras Sí, acabarte el porque libro. a veces la motivación va a existir, Ajá. pero a veces no. Sí, sí, Cuando sí. no exista la motivación, por ahí lo escuchamos hace unos días por parte de un maestro, es que preguntaba, ¿por qué canta el pajarito? ¿Canta porque está feliz? Ah, ¿O está feliz porque canta? Entonces vamos a la conducta. ¿y ¿no? los pollitos cómo hacen? Pío, pío. Creo que pío, me han platicado, Pues me han tienen dicho. hambre. Y cuando tienen frío. Sí. Sí, precisamente también, o sea, normalmente le echamos la culpa a la escuela porque es el espacio donde en principio se nos enseña a leer, ¿no? Pero yo sí creo que tenemos que recuperar la lectura como actividad social. Es decir, involucrar la lectura en otros espacios que sean interesantes, porque en la escuela se lee por obligación y está bien. Wow, que eso que acabas de decir está muy bien, fíjate. O sea, Recuperarla como actividad social. en eso sí. Sí. Y el asunto es que las redes sociales, toda esta cuestión, y no quiero ponerlas como el coco, no, simplemente son otro producto de consumo que ha venido a competir, y al competir pues ha desplazado por completo a la lectura, ¿no? Teníamos la televisión, desde la época de la televisión se dejó de leer para ver televisión. Luego tenemos ahora el internet, computadoras. en la que tienes un acceso a la lectura de una forma muy distinta, y ahora tienes las redes sociales. Redes sociales. ¿Cuál es el gran problema? Que yo estoy viendo, pues, que hay procesos de las redes sociales que están dañando los hábitos de las personas, no solamente el de lectura, pues el hábito de la concentración, el hábito del pensamiento crítico, el hábito de ser un poquito más reflexivos, y es lo que me parece preocupante, porque muy probablemente estaba leyendo una noticia de estas amarillistas el otro día que decía: los centennials están perdiendo una habilidad que ha sido bien importante durante los últimos miles de años, y era a leer y a escribir. Es decir, cada vez se lee menos, cada vez se escribe menos, y cada vez se consume más video. Oye, Julián, ¿y tú estás a favor, en contra, o de qué lado estás de libros? ¿Físico, PDF, Igual. audiolibros? Igual, o sea, es que en ese sentido el PDF es un democratizador del conocimiento, pues. Entonces, sí aplaudo la idea romántica de tener un libro físico, me gustan, tengo libros físicos, pero la mayor parte del contenido que leo es en digital. Ujú. Entonces, Pero nace por la parte del deber ser, pues, de la parte académica. sí, de la formación. y normalmente aquellos libros que por placer he leído, o que por cierta actitud de coleccionismo elitista los he comprado, son libros que quiero tener en físico. Ujú. Pero no todos los libros los voy a querer en físico, porque tampoco me lo puedo permitir. Sí, sí. Es decir, No son baratos. Sí, no son baratos, y más que son textos de filosofía o textos de historia o textos de psicología, pues son textos con un precio considerable, a diferencia de textos clásicos que los encuentras en editoriales baratas, quizá no con muy buena traducción, pero los puedes comprar en 50, 70 pesos. No son textos de esos, pues son textos de editoriales como un Agredos, que no te bajan los libros de 800, 900 pesos, los más baratos. Textos de alguna traducción importante, algún texto manual de clínica, algún texto importante. Entonces hay una actitud elitista ahí. Yo simplemente busco el PDF, y si está disponible lo voy a descargar y me va a servir y lo voy a leer y me va a construir como profesional. Y en ese sentido, pues yo no puedo estar en contra de la lectura digital. Ajá. O sea, qué bonito sería que también, pues, románticamente tuviésemos el acceso a los libros, pero pues es una realidad que es imposible. Al final es un negocio. Sí. El ser escritor, el tener libros, antes estaba muy bien visto, porque cualquiera podía escribir, bueno, con la habilidad necesaria, y ser escritor, y le pegabas a la lotería y pues te hacías escritor famoso. Y los libros, no hay muchos ahorita escritores, no hay mucha gente que lee, y al final de cuentas el escritor tiene su libro, es su negocio. Al final él le costó ese tiempo de escritura, su imaginación, su fantasía, lo pone a su disposición, pero luego llega alguien, y volvemos a la piratería,
pues lo sube a internet, PDF, y está al acceso de todos. Entonces el escritor se queda sin su negocio, sin su producto. Y a veces ni siquiera es negocio del escritor. Del editorial. A veces la mayor parte del negocio es del editorial, ¿no? A menos de que seas un escritor independiente, donde tu texto, tú seas el encargado de imprimirlo, distribuirlo, editarlo, etcétera. Es el negocio del editorial, donde a lo mejor a ti te toca un porcentaje, si tuviste suerte de negociar un porcentaje, o a veces ni siquiera tienen los derechos. Hasta en esos terrenos. Entonces, podemos ver la pirámide. Pues. Entonces ha habido muchos autores de que los derechos los tiene la editorial, no los tienen ellos, y ellos regalan su libro en PDF. Y le toca pequeños pedazos. Y sí, le tocan pequeños fragmentos de los recursos. Entonces, en ese sentido, no sé qué opinar. O sea, sí hay una discusión ética respecto a la piratería o no la piratería. Sin embargo, si tú me das a elegir entre la emancipación de las conciencias a través de la lectura, independientemente de que sea gratuita o no, al hecho de apoyar al negocio particular de un escritor o de una editorial, pues sí me voy a lo primero, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, ojalá se estuviera leyendo incluso PDFs piratas, pero no está pasando. Eso se lee. Yo recuerdo que, esto fue en la secundaria cuando empecé, iba a la biblioteca y de la escuela y me ponía a leer, era una rata de biblioteca y me encantaba leer. Todos los demás iban a jugar fútbol, al receso, a comer, y yo me quedé en la biblioteca y ahí leía y leía. Me acuerdo que me aventé 100 páginas, 100 hojas, 100 páginas, porque 100 hojas serían 200 páginas. En un día y dije, está muy fuerte esto me estoy volviendo loco ahí con la lectura. Y recuerdo que leía y me gustaba mucho. Y ya en la prepa, cuando yo quería seguir leyendo, ya eran libros más con conocimientos técnicos, sí. Ya la fantasía dije, ok, me gusta, creativo, de vez en cuando. Pero también tiene que haber otro tipo de lectura, porque no solo debes de fomentar la creatividad, sí está bien, pero tienes que fomentar el desarrollo cognitivo, el aprendizaje, el ver cosas técnicas profesionales. Leía cosas de filosofía, de psicología, que fue cuando dije, órale, está interesante. En mi casa había este espacio de libros, de cosas mágicas, espirituales, de todo tipo. Yo me empecé a leer esos libros y dije, wow, las bibliotecas, los diccionarios que tenían, no sé si sus papás les compraron esos como 20 libros de la A a la C, y tienen todos los terminologías. Yo me ponía a ojear y se me hacían interesantes. Pero también recuerdo que en la prepa ya no conseguía libros así fácil y tampoco tenía el dinero para eso. Les digo, la biblioteca dejó de ser un espacio grande, se hizo más pequeño. Las computadoras sí, pero no estaba esta situación de... perdí el amor por lo físico y me fui fan a lo digital. Y no tienes una idea, me empecé a enviciar con los libros digitales. Y me encantaba leer. Yo decía que eventualmente me iba a quedar ciego de tanto que leía con la pantalla así. Es un mito eso. Es un mito. Les puedo platicar una experiencia. Sí. Yo estoy leyendo en el celular a veces porque soy enemigo de la lectura aquí. Ajá. Sin embargo, a veces una lectura, no sé, me atrapa, es tan interesante que ha habido casos en los que no veo. O sea, me quedo ciego. O sea, es como una luz muy fuerte. Se te distorsiona. Me quedo ciego, no veo. Y me ha sucedido últimamente con los libros físicos también y en la computadora. Pero ¿sabes qué sucede? Que es tanto como las ganas de continuar en la lectura que aunque estés así, con problemas de vista, no, cierro los ojos 2-3 segundos y le sigo, viejo. O sea, sí. Y eso me parece como que no es enfermo, o sea, está raro, pues, de que descánsalos tantito y síguele, viejo. ¿Quieres continuar? Sí. Y me pasa últimamente con eso. Creo que es en relación a la vista cansada, porque me pasa. Sí. Y incluso leer mucho también al final es una adicción y necesitas descansar. Yo recuerdo que recomendaban así, está bien, ya leíste mucho, ya saliste al parque, ve un ratito televisión, pero esto es con tiempos, todo organizado, tanto para la disciplina de leer, tanto la disciplina para descansar la mente, la vista, porque no podemos estar cansándonos la vista, y también la hora de la lectura, porque luz natural, luz... Sí, por supuesto, y uno ya no está en edad también. La edad también. Sí, digo... Hay que comer zanahorias, otro mito. O real, que según decía que comer zanahorias te mejora la vista. Y yo luego leí una investigación que decía que no te mejora la vista, pero... Evita que la pierdas. Ajá, evita que la pierdas, te ayudaba.
Entonces, pues sí, es un proceso aquí. ¿Qué les parece si vamos dando nuestras conclusiones respecto al tema? Me parece bien. Siento yo que hay mucho más de qué hablar de la lectura. Ya te invitaremos en este tema otra vez, Edson, una parte 2 sobre cultura relacionada con la lectura. Porque creo que hay temas ahí y que no se terminan de explicar, de comentar. Y obviamente, pues si estás de acuerdo, ¿no? Si no estás de acuerdo, pues... No, ¿sabes qué? No, Está sí, bien. con todo gusto. De hecho, al final del día, creo que una cosa te va a llevar a la otra. Sí. O sea, el lenguaje nos lleva a la lectura nos lleva a algo más. Son ventanas para conectarnos con algo más, vislumbrar algo más. Ok. Entonces, sí, con todo gusto. Entonces, Edson, últimas palabras. Pues, ¿Algún al final comentario? del día creemos que todo es lenguaje, todo comunica. La escritura, sin duda alguna, y posterior a ello, la lectura. Entonces, al leer, creo yo que me estoy comunicando conmigo mismo, me estoy conociendo, estoy limpiando un terreno que a lo mejor desconozco en este momento. Creo yo que en este proceso de lectura, el libro que tú quieras, el que a ti te guste, el Quijote, no sé, la Biblia, el Principito, como acabas de mencionar, o hasta mi propia novela corta, que los invito a que me contacten para mayores informes. Siempre la lectura va a ser una comunicación contigo mismo y va a ser un aprendizaje constante de ti mismo. Entonces, tú vas a leer, ese libro que estás leyendo ahorita te va a llevar a otro distinto. Hablando de eso, yo tengo un comentario sobre el Principito. Yo recuerdo que lo he leído como 3 veces en diferentes etapas de mi vida y siempre me sabe diferente. ¿Entiendes distinto? Sí. Entonces un libro Eso puede sí. ser, un solo libro puede ser varios libros al mismo tiempo, dependiendo de la época que lo Y es leas. el mismo libro, Y es el mismo libro, contenido, sí, pero tú eres diferente. Sí, exacto. Entonces ahí radica, digámosle así, la magia de la lectura. Sí, estoy de acuerdo. Esa sería mi conclusión. Julián. Pues al final sí creo que leer es un acto liberador. O sea, liberador en el sentido de que te libera de las cadenas de la ignorancia y te libera de las cadenas del poder, en ocasiones, ¿no? De la manipulación que puedes tener en base a personas que utilicen tu falta de conocimiento para poder influir sobre ti. En un mundo en donde el pensamiento crítico quizás sea lo más escaso, en un mundo donde la capacidad de concentración cada vez menos, leer es un acto revolucionario. Educarte es un acto revolucionario. El afirmar tu propia individualidad a través del conocimiento es un acto revolucionario. Entonces, no eres un rebelde por hacer un TikTok en un supermercado, no eres un rebelde por hacer un TikTok dentro de la facultad, que chilo que lo hagas, pero el hecho de convertirte en alguien que se autoconstruye a través del hábito de la lectura, sí te convierte en alguien más libre, sí te convierte en alguien más capaz. Y obviamente no romantizar la lectura como cualquier lectura, ¿no? Hay lecturas que sí llegan a transformar profundamente la conciencia de las personas, porque como dije al principio, leer es un acto subjetivo y al estar leyendo te estás construyendo como persona. Un mundo completo, otro mundo completamente simbólico está entrando dentro de ti y está pasando a formar parte de tus esquemas mentales. Sí. Y en ese sentido creo que leer termina haciéndonos más humanos, porque gran parte de nuestra humanidad, como dijo Edson, es lenguaje. El lenguaje forma parte principal de nuestra humanidad y precisamente el hecho de ampliar estas posibilidades del lenguaje, estos mundos posibles del lenguaje, te termina convirtiendo en una persona más humana, más empática y más capaz de ejercer su humanidad en el mundo. Y Muy todo bueno. lo que leamos nos va a afectar. Y lo Mírame que a mí. leamos también. Mírame a mí, lo afectado que estoy. Y no estoy No loco. lean, Y, entonces. y leí la Biblia, fue el primer libro Sí. que leí, viejo, mírame. No, termina bien. Pues de mi parte los invito a leer. Escríbanos ahí en los comentarios cuáles fueron sus 3 libros principales con nombre y autor. No, mentiras, sin autor. Solo el nombre. ¿Cuáles fueron sus primeros 3 libros? Como que Peña Nieto, leyeron? ¿no? Sí, me iba a ir a eso. Les iba a La preguntar Biblia, ustedes. nomás que no me la leí completa, La silla del águila, No sé quién lo escribió. y no me pero- acuerdo de cuál otro. Ya Entonces, sé, ¿no? los invito a comentarnos qué libros son los primeros que leyeron o también
¿qué libro recomiendan? Porque puedes decir mucho de una persona por qué te recomiendan una película, un libro, una canción, y dices, órale, este libro no lo he leído o este libro lo leí y esta persona me lo recomendó. Yo he escuchado casos de personas que hoy estás leyendo el mismo libro que yo y como que comparten esa afinidad de ese tipo de libros. No, lo leí porque me lo regalaron, pero lo estás leyendo al final de cuentas. Y cuando terminas de leer un libro con otra persona que ya lo leyó, pueden hablar de ese tema y creo que comparten el mismo universo donde viajaron. Es lenguaje al final. Al final es lenguaje. Entonces los invitamos a que lean libros o poquito de lo que sea, leídos en físico, leídos en PDF o audiolibros, que sería otro punto sin discutir, pero al final de cuentas termina siendo un libro que te lo está contando alguien más. Porque hay también personas con discapacidades que no van a poder, bueno, pueden leer en braille o algo así, pero pues es otro tipo de leer, de obtener ese contenido del libro. Entonces nos despedimos aquí, somos Julián López, Edson y Leonardo, y si están escuchando o viendo esto, tengan bonito día, tengan bonita tarde y una buena noche. Hasta la próxima.